Hola, ¿qué tal amigos y amigas, seguidores del maestro Mike? Soy el maestro David y me invitó a la sección de Ay Nanita. Hoy voy a compartirles con ustedes una experiencia paranormal que me pasó hace años. Yo era estudiante de filosofía, estaba rumbo, mis aspiraciones eran ser sacerdote y era seminarista. Y entonces eh, uno de los sacerdotes que me acompañaba en mi dirección espiritual, apellidado Vázquez, me invitó en alguna ocasión a un retiro y él era el encargado de hacer oraciones de liberación y exorcismo. Y para esto íbamos a un retiro espiritual en donde las personas iban y trataban de encontrar a Dios después de varios años de estar alejados de una vida espiritual. Eh, Al padre Vázquez se le hizo apropiado hablar sobre la existencia del maligno y cómo nos aleja de Dios. Y entonces ocurrió que al estar comentando la palabra, estar comentando el evangelio, hay una parte en donde dice que Jesús vino a curar a los enfermos y a expulsar a los demonios. Y él les averó con todas las palabras: ¿ustedes creen que Jesús viene a hacerse tonto al mundo? Y en eso lo dejó. Hizo este comentario porque hoy, en la actualidad, a muchos seminaristas o a muchas personas se nos enseña la no existencia del demonio como un ser, sino que el demonio o el mal es un estado de vida. Y entonces él es todavía de los muchos que luchan por decir que sí existe el demonio y que en muchas ocasiones muchas personas actúan bajo su influencia. Y en otras ocasiones se llega a los límites de la posesión demoníaca. Terminando de dar su predicación, empezó a hacer una oración, primero una invocación al Espíritu Santo, en donde alzó las manos, pidió al Espíritu Dios que bajara sobre cada uno de sus hijos. Algunos se quedaron como aletargados, otros como dormidos. Y entonces ahora sí empezó la oración de liberación, invocando a San Miguel Arcángel, conjurando a la serpiente antigua que es Satanás. Hay que recordar que la palabra exorcismo significa conjuración o expulsión. Y él empezó a hacer conjuraciones. Unos gritaban, otros lloraban, otros se tiraban al suelo y se retorcían como serpientes. Cuando terminó la oración de liberación, se sentía un ambiente tenso. Los que estaban llorando pues habían dejado de llorar, los que gritaban ya se habían quedado como dormidos o aletargados, pero otros cuantos seguían tirados en el piso, retorciéndose, pupilas dilatadas, los ojos moviéndose de un lado para otro. Y pues decidimos que las personas que habían pasado del trance de oración salieran de la capilla y el resto pues seguir orando por ellos. En el tema de la oración de liberación siempre hay uno que hace la oración de liberación y otro que hace la oración de intercesión. Y en esta oración de intercesión pues buscamos que el espíritu maligno no ataque a quien está orando por la persona. Porque hay que decir que el demonio empieza a invocar a otros demonios pues para que vengan a ayudarle. Y entonces pues yo tenía un miedo terrible, tartamudeaba, no terminaba ni las oraciones básicas, el Padre Nuestro. Y la persona influenciada por el demonio con una voz brutal decía: ¿crees que me vas a vencer con este miedoso? Verdaderamente era un pavor terrible. Volteaba a los otros que se habían quedado y decía: ¿y tú qué haces aquí si tú eres uno de los míos? ¿No te acuerdas que a tal hora, en tal lugar, hiciste esto? Aquellos se quedaban impávidos de el miedo que tenía.
Y el padre Ángel nos decía, no contesten, ustedes sigan orando por mí, sigan orando por la persona. Seguimos orando constantemente entre rugidos, entre arañazos, entre contorsiones de la persona, entre grandes, vamos a decir, como vómitos de saliva, porque en realidad no era vómito, sino en realidad era grandes cantidades de saliva que salían de la boca. Después de una media hora empezó a tranquilizarse y expiró la persona, como si hubiera hecho cuando una persona muere, ¿verdad? Pero ella no murió, expira, pero como que sale algo de él o de ella, ¿verdad? Y pues se queda tranquilo. Lo digo así porque no es la primera ocasión que tuve la experiencia de estar en un evento de este tipo, en un acontecimiento en donde te enfrentas al maligno. Y algo que yo les puedo decir, que cuando escuchas su voz o su manera de reírse o su manera de gritar, nunca se te olvida, ni tampoco la mirada enloquecida y penetrante, perversa que tiene. Pero bueno, después de ahí se le recomendó a la persona ir a terapia, se le recomienda también ir con un psiquiatra, y después de ir con el psicólogo psiquiatra se ve el resolutivo de los mismos y se sigue haciendo la oración de liberación. Claro que la persona salió sin ningún problema psiquiátrico que tuviera que ser medicada. Y esto hizo que cada semana, los jueves, después de la hora santa, hiciéramos la oración de liberación. Les comento que esta oración de liberación fue con éxito. Después de 6 sesiones de oración de liberación, la persona quedó liberada. Y para nosotros fue algo sorprendente, porque una de las personas que estaba en oración también cayó como en un estado de sueño profundo y empezó a mover la mano así como si trajera una espada. Y la persona poseída dijo: está la presencia de un arcángel aquí. Me tengo que ir porque han escuchado lo que tanto repiten. Y entonces echó un gran, así como rugido, grito, y se fue. Todavía hoy se siguen investigando lo que son los dones espirituales, que muchos le llaman los dones exorcísticos, cuando una persona también es utilizada como herramienta para vencer las huestes del mal. Yo lo que les puedo decir, que en mi experiencia yo tengo la certeza de que existe un más allá. Hay unos que no creen, hay algunos que no confían, pero bueno, y yo creo que cada uno de nosotros somos libres, ¿verdad?, de creer en lo que queramos. Pero hay cosas que son inexplicables, que ni siquiera podrás comprender. Esta persona nunca volvió a tener una recaída de este tipo, siempre vivió su vida tan normal, y pues ese es mi historia, ¿verdad?, que les platico de manera muy breve en esa experiencia paranormal. Pues un gusto estar con ustedes, y gracias, maestro Mike, por permitirme ser partícipe de tu sección Ay, Nanita.